Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy le vamos a acompañar con algo vinculado a ciudadanía y consumo. Para eso nuestro invitado de hoy es Juan Escobar. Juan es un investigador independiente, es historiador, es miembro de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, también es miembro de la Asociación Civil de Estudios Populares y es docente del programa Amartya Sen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde tuvimos oportunidad de conocernos y compartir trabajo juntos. Juan ha escrito un reciente libro muy interesante, justamente hablando de consumo y ciudadanía, que se llama Peronismo para Consumidores. Pero yo voy a dejar que, antes de mostrar el libro, que sea Juan quien nos cuente un poco el comienzo de este libro. Una de las reflexiones importantes que encontré está vinculada al peronismo y a lo que significa el peronismo en términos de replanteo de las proporciones de reparto en la Argentina. Así que, Juan, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerte. Gracias. Primero hago una aclaración. Yo soy un apasionado por la historia, pero no soy historiador. Yo te llamo historiador como investigador independiente, porque vos profundizás mucho la investigación de los temas sobre los que investigás y en definitiva reflexionás, ¿no? Creo que... Claro, porque digamos, esto tiene como punto de partida una definición de uno de los principales pensadores de la teoría de la complejidad, que es Edgar Morin, que él dice que si hay una clave, si hay una ciencia de la complejidad para entender el presente, es justamente la historia. Claro. ¿Sí? Y vivimos en tiempos donde justamente parece que estamos condenados al eterno presente, todo es instantáneo al punto de que una manifestación pasa a ser legítima o no en relación a su nivel de espontaneidad, ¿no? Como si no tuviéramos memoria, no tuviéramos historia, no tuviéramos compromiso. Bueno, es signo de la comunicación, ¿no? De la inmediatez con la comunicación o con eso de buscar datos y no información precisa o profundización o investigación sobre información, ¿no? Porque en general nos hemos convertido como consecuencia del entorno electrónico, particularmente en el que vivimos, en consumidores de información, más que en usuarios de información. Y este consumo es un consumo generalmente acrítico, es un consumo que está marcado también como parte de un mercado de consumo en correr tras la novedad, en el reino de la noticia, del último momento, al punto de que vos fíjate que los seguimientos de las noticias parten del hecho y después terminan diluyéndose en la vorágine cotidiana. Pero esto también es parte del consumo, generalizado, de la atmósfera mercantil en la que se desarrolla nuestra vida contemporánea. Claro. Contanos el origen de este libro y ya lo voy a mostrar para que lo vean todos. Es un libro muy reciente de Juan y habla justamente de ciudadanía y de consumo y con una mirada muy particular realmente, porque la propuesta de él, que quiero que él la desarrolle por supuesto, es sumamente valiosa en un momento como el que estamos viviendo hoy. Contanos cómo surgió la idea de escribir este libro, que en realidad son reflexiones y recopilación de documentos escritos tuyos que les vas dando siempre una vuelta más para tu reflexión final, ¿no? Claro, esto surge, a partir de encontrarnos, luego de la reforma constitucional del 94, con la legitimación de la figura del consumidor en el texto constitucional. Yo vengo de una familia peronista donde el sujeto social
en nuestra cultura por excelencia es el trabajador. Y donde uno de los planteos, digamos, más conocidos de Perón era que cada persona tenía que producir, digamos, como mínimo lo que consumía. Con lo cual, el consumidor no era un sujeto social a considerar, ¿sí? Porque, digamos, se consideraba a las personas en cuanto a su inserción en el sistema productivo. Entonces, digamos, fue todo una sorpresa encontrarme con la figura del consumidor y no saber muy bien de dónde venía. Digamos que objetivaron al sujeto trabajador, lo convirtieron en un objeto de consumo. Claro, hay algo que incluso es hasta un poco más perverso, porque en general lo que ha sucedido, y ahora por ahí no se nota tanto, y es que en Argentina se plantea la figura del consumidor como contradictoria a la figura del trabajador. Cuando hay un paro de subtes, de servicios o cualquier tipo de paro, se suele ver en los medios de comunicación una apelación a los perjuicios que le genera a los usuarios de esos servicios. Claro. Consumidor y usuario, que son dos palabras que modelizan el esquema del planteo constitucional al que te referís. Que son dos de las muchas palabras que se utilizan para, digamos, este lugar, digamos, que nos asigna el mercado, que es el lugar de los que tienen que pagar para vivir. Que de eso se trata. Bien. Bueno, cuando comienzo la investigación, algo a mí me sonaba digamos, de esta figura social, y me encuentro con dos libros del que había sido el ministro de Economía de la última dictadura, el primer ministro, el paradigmático José Alfredo Martínez de Oz, que él planteaba como ámbito de libertad el consumo, donde él planteaba la necesidad de un cambio de mentalidad. Insistían mucho con eso. Claro, este cambio de mentalidad que planteaba Martínez de Oz es el que efectivamente sucedió, que es pasar de una mentalidad de trabajador a una mentalidad de consumidor. Donde, digamos, las mejoras salariales terminan diluyéndose en lo que compramos en los aumentos de precios, que es algo de estricta actualidad. Claro, no es lo que cobro, sino lo que pago, lo que más impacto tendría en esta nueva relación de consumo, ¿no? Claro, lo interesante es que, de acuerdo a los desarrollos teóricos clásicos, hay una diferenciación entre lo que es el salario nominal, que es lo que cobra el trabajador, y el salario real, que es cómo rinde el salario nominal en los mercados de consumo. Es decir, es la relación entre el salario nominal y el nivel general de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario real es el salario que gastamos como consumidores. A mí me gusta decir que el consumidor y el trabajador son dos momentos del mismo bolsillo. Que, digamos, si nos queremos poner un poquito más polémicos, yo suelo decir que el consumidor es el idiota que me gasta el sueldo. Claro. ¿Sí? Porque hay toda una serie de condicionamientos que en gran medida, y esto lo ha desarrollado Naomi Klein en su libro La terapia de shock, donde en la última dictadura la combinación de un terrorismo de Estado con un hedonismo de mercado que, digamos, se ilustra fácilmente con la película Plata Dulce, sí, donde, digamos, había una cantidad de repente de productos infinita que se podían adquirir, y la libertad que estaba sesgada en lo social, en lo político y en lo sindical, se planteaba como plena esa libertad en el mundo del consumo. Entonces, esa combinación de terrorismo de Estado, donde, digamos, se demoniza al Estado porque es, lejos de ser el que nos garantiza los derechos, es el que nos conculca los derechos,
y el mercado como único ámbito de libertad, da lugar a la formación de este sujeto social nuevo, este cambio de mentalidad que somos nosotros como consumidores. Bien. ¿Y cómo juega en esto algo que vos tratás también en tu libro, que es el tema del abuso de posición dominante por parte de los mercados, ¿no? Porque esta vendría a ser como la contracara del consumidor. Se lo llama consumidor, se lo cosifica o objetiva desde ese lugar, pero a su vez el trasfondo es un terrible abuso de posición dominante por parte de los mercados. Claro, esto es algo que en realidad es un momento más de la historia de la humanidad, ¿sí? Donde las comunidades humanas siempre estuvieron atravesadas por relaciones de poder y siempre, de alguna manera, estuvieron atravesadas también por el cuestionamiento de estas relaciones de poder. El sometimiento es absoluto, nos dice Godelier, cuando hay consentimiento del sometido. ¿Qué es lo que vemos efectivamente en los mercados de consumo? Porque nosotros pagamos voluntariamente. ¿Sí? Claro. Entonces, hay una cosa que, como suele suceder con muchas de las cosas de los mercados de consumo y del consumo en general, están a la vista y por ser obvias terminamos por no verlas. Y es que, digamos, lo que está en cuestión, lo que trata de poner en cuestión el libro es la idea de poder económico. El poder económico de las grandes empresas tiene una fuente de recursos que somos nosotros como consumidores. Entonces, si hay un sindicalismo de los que cobran, ¿por qué no pensar un sindicalismo de los que pagan? Que en definitiva es esa como la reflexión última a la que llegas en tu libro a partir de tu desarrollo teórico. Y lo interesante del caso es que mientras yo estaba investigando sobre esta cuestión, me encuentro con dos acontecimientos históricos que paradójicamente y no son bastante desconocidos. El primero con el que me encuentro es un proyecto de ley, de ordenanza en realidad, presentado por el primer intendente de la democracia en 1984, Julio César Saguier, uno de los del Diario Nación. Es el padre de los accionistas del Diario de la Nación, un radical perteneciente a esa tradición histórica que se inicia con Alvear, ¿no? Ese costado, como se solía llamar, galerita del radicalismo. Claro. Pero el radicalismo, como el peronismo también, digamos, es un movimiento, más allá de que sea un partido plural, donde coexisten distintas líneas de pensamiento. Y dentro del radicalismo también ha sido históricamente muy importante, digamos, una línea dentro del partido que tiene que ver con la economía social. En su momento, específicamente, en relación con el cooperativismo. Bien. Pero esta línea siempre ha estado presente en el radicalismo y presenta el intendente radical un proyecto de ordenanza creando asociaciones vecinales de consumidores en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires que se articularían en una federación de consumidores de la ciudad para representar los intereses de los consumidores en las relaciones de consumo. No se entendió, nunca, digamos, se aprobó. ¿Pero llegó hasta ahí o llegó como ahora a que existen asociaciones de consumidores pero tienen vedada la participación política? En ese planteo de su ordenanza, ¿cómo estaba manifestado eso? Lo más interesante, lo más relevante de esa ordenanza fue el concepto de territorialidad de los mercados de consumo, porque los consumidores atienden sus necesidades cotidianas en, digamos, el mercado de proximidad, claro. Que es ineludible eso. ¿Sí? Otro detalle es que ya existían las asociaciones de defensa del consumidor. Bien.
Que acá surgen recién después de la ley. En realidad no, Ah, porque esa es otra cosa interesante de la investigación en relación a la dictadura. La primera asociación de defensa del consumidor en la Argentina es de 1980. bien. Y lo funda la que hasta ese momento había sido la secretaria privada del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, que le da un formato que después termina replicándose en todas las asociaciones de defensa del consumidor. Que más allá de que están inhibidas de la participación política, esto no es del todo necesario porque están limitadas a la representación individual del derecho de los consumidores. No, lo que están inhibidas es de representar colectivamente a los consumidores, como era el proyecto de Julio César Zaguier, donde las asociaciones vecinales tenían la posibilidad de representar colectivamente. Bien. Este salto del derecho individual al derecho colectivo es lo que en el mercado de trabajo ha caracterizado al peronismo. Claro. Entonces, si frente al poder de los patrones, de las empresas, de los que contratan a los trabajadores, se plantea la creación de organizaciones sociales autónomas que sirven de contrapeso al poder patronal, ¿por qué no pensarlo en las relaciones de consumo? Claro, en una sindicalización de los consumidores, así como hay sindicalización de los trabajadores. En la sindicalización de los trabajadores, el concepto que está detrás, digamos, como fundamento, es el de la contratación colectiva. Si vos y yo cumplimos toda una serie de requisitos que son equivalentes, más allá de que cobremos distintos sueldos, nuestro contrato es similar, se puede hablar de una contratación colectiva, entonces podemos negociar colectivamente las condiciones de trabajo. En el caso de los servicios públicos es más claro el tema contractual. Hay algo que se llama contrato de adhesión. Claro. Que es lo que firmamos cada vez que vienen a proveernos de un servicio público. Un servicio público. Es el contrato que firmamos para la luz, para el gas, para los teléfonos. Si tu contrato y el mío son el mismo contrato, y es el mismo contrato de todos los usuarios, se puede hablar de una contratación colectiva. Bien. Si hay una contratación colectiva, se debería poder hablar de una negociación colectiva de las condiciones del servicio. Pero las asociaciones de defensa del consumidor no representan a los consumidores, defienden los intereses de los consumidores individualmente. Entonces, al no haber organizaciones que estén legitimadas para poder representar a los usuarios, no hay posibilidades de hacer una negociación colectiva de las condiciones del servicio. Perfecto. Entonces, hay dos vertientes en esto. Digamos, la posibilidad de generar asociaciones de usuarios de servicios específicos que obviamente deberían contar con un financiamiento correspondiente, lo cual no sería del todo un problema. Tengamos en cuenta que la recaudación por los impuestos por parte del Estado tiene, digamos, una participación, el IVA, que es el impuesto al consumo, que es uno de los pocos impuestos universales. Claro. ¿No? Nosotros como consumidores, que carga directamente el consumidor. Nosotros como consumidores estamos pagando IVA. Por todos los servicios estamos pagando IVA. ¿Sí? Parte de eso se podría destinar a financiar organizaciones que representen nuestros intereses, porque es dinero que nosotros estamos aportando al Estado. Claro. Me gusta cuando tratás, y esto quiero que nos lo cuentes también como disparador, el tema de Walmart como empresa de mayor facturación en los últimos 20 años. Y cuando yo leía esa parte en tu libro,
Me quedó como para también charlar con vos, que por ejemplo en el partido de Berazategui en la provincia de Buenos Aires no se permitió nunca el ingreso de supermercados, solo hay mercados de cercanía, mercados de barrio, almacenes justamente para mover el comercio local, el comercio minorista local. ¿Lo ves como una salida? ¿Hay que atacar a los supermercados? ¿Hay que sindicalizarse como consumidores y eventualmente tener otra mirada sobre ellos y otro planteo frente a ellos? Contanos esto que relatas. De nuevo, vamos a la historia para encontrar los orígenes y las causas de esta situación. Como bien decías, Walmart está entre las empresas que a nivel global facturan más en los últimos 20 años. Esto no es casual, sino que coincide con la aparición de algo que está en todos los productos comerciales, que es el código de barras. Claro. El código de barras permite una centralización, una concentración en el manejo de la información que no tienen los consumidores. Que por un lado no tienen los consumidores y que tampoco tienen las empresas productoras. Bien. Antes del código de barras, las empresas más importantes eran las empresas de las grandes industrias, las automotrices, las alimentarias, ¿sí? Digamos que ellos tenían una incidencia en el costo final muy importante que pagaban los consumidores. A partir del código de barras, y esto también es muy importante porque nos da la idea de la relevancia de la información en una economía, la concentración de la información pasa a estar en manos de las grandes superficies, lo que conocemos cotidianamente como supermercados. En tiempo real, los supermercados saben qué se vende y a qué precio y en qué cantidades. Por localización geográfica, por todo, en realidad, y además a nivel mundial, porque es cada país qué tendencias de consumo tiene, efectivamente en tal lugar, qué productos sobresalen. Y Walmart, particularmente, no ha podido tener un desarrollo, digamos, comparable al de otras cadenas de supermercados en la Argentina, porque se encontró como escollo la legislación laboral argentina. En Estados Unidos es muy común que el trabajo en Walmart sea un trabajo muy precarizado, al punto de que los cajeros y las cajeras suelen usar pañales para adultos porque no tienen permiso para ir al baño. No los dejan, pierden productividad según ellos. Eso en la Argentina es impensable, y eso es parte por la configuración del modelo sindical argentino. Claro, de toda la legislación laboral y reconocimiento de derechos del trabajador, claramente. Y yo te decía que habían dos acontecimientos con los que me había encontrado. Una, esta idea territorial del mercado de consumo y de la representación colectiva de los intereses de los consumidores en el proyecto de Julio César Zaguier, y el otro, aún más a la vista, aún más relevante, es el caso chino. China, que es la estrella de la globalización capitalista, en 1980, un poquito antes, comienza una serie de reformas en lo que se conoce como su viraje al capitalismo. En pocas palabras, China pasa de ser un socialismo de los trabajadores a ser un socialismo de los consumidores. Pasa de poner el acento en los ingresos a poner el acento en el gasto, del salario nominal al salario real. ¿Cómo lo hace? Creando desde el Estado una asociación de consumidores chinos que es como una especie de CGT de los consumidores, que participa en paritarias de consumo periódicas y que fundamentalmente, digamos,
a través de las cuales se institucionaliza el acuerdo de precios y a través de organizaciones locales es la misma sociedad civil la que se ocupa de controlar que se cumplan estos acuerdos de precios. Lo que pasa es que también es otro el bagaje de información con el que se manejan al estar sindicalizados, si se quiere. O sea, ya no es solo el que vende, el que tiene la información, sino el que compra está teniendo otro margen de información como para... El mundo, a partir de la globalización, se convirtió en un campo dividido por un mostrador. Bien. De este lado están los consumidores y del otro lado están, digamos, Los mercados de consumo. todo un sistema, ¿sí? Porque están los medios de comunicación, que quiero que me lo cuentes también. También. Sí. Hay todo un sistema integrado que cuenta con toda la organización del otro lado del mostrador y ninguna organización de este lado del mostrador. Uno articulado y el otro desarticulado completamente. Atomizado. Atomizado, claramente. Y también eso explica... Y mirándose el ombligo, porque a veces pasa con los consumidores que se miran el ombligo pero no reparan en lo que pueda pasar si colectivamente hicieran otra presión u otro reclamo a quien les vende, ¿no? Así como, digamos, a las vacas se las pone en feedlots, ¿no? A las gallinas se las pone en compartimentos separados de una manera completamente antinatural, así también se pone al consumidor, a quien se lo disocia de su vida en comunidad, lo que explica también como causa y consecuencia el auge del individualismo. Claro. Un individualismo que no termina de atender las necesidades humanas y genera toda una serie de problemas conexos al aislamiento, donde el consumidor supuestamente necesita solamente estar conectado con el mercado. Claro. El mercado antiguamente era un lugar, esto a partir de la clase de la Edad Media y de la aparición de las ferias, eran lugares cuidados donde uno podía ir a realizar transacciones comerciales y adquirir cosas. No eran lugares permanentes. Con el tiempo aparecen los locales comerciales, que son los lugares a donde nosotros vamos a comprar. También aparecen los vendedores ambulantes que llevan el mercado a nuestra casa. A partir de las comunicaciones, claro, las aplicaciones, tenemos un vendedor incorporado en la mano, ¿no? Donde el mercado pasa a ser algo así como un elemento ortopédico donde nosotros podemos adquirir todo lo que nos falta. O te generan la necesidad de algo que no necesitas. Hay una cuestión, porque en esto es importante hacer la distinción entre la necesidad y el deseo. La necesidad es algo inherente a los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos necesidades. Y cuando digo los seres vivos, digo desde un virus hasta una secuoya, que es el ser vivo, aunque en realidad el ser vivo más grande del planeta es un hongo. ¿Sí? Es un hongo que se descubrió en un bosque de Estados Unidos, donde se habían encontrado por fotos satelitales con una mancha de 3 kilómetros de circunferencia, de 3 kilómetros de diámetro, en un bosque que esa parte estaba, digamos, en otro color. Al investigar se encuentran con que las raíces de los árboles estaban contaminados por un hongo que en todos los puntos tenía el mismo ADN. Es decir, que era el mismo organismo viviente. Ese es el organismo viviente más grande del mundo. Todos tenemos necesidades. La necesidad es el costo de la vida, ¿sí? Para poder seguir viviendo necesitamos atender nuestras necesidades. Necesidades que, de alguna manera, hay una pequeña teoría de las necesidades desde el pensamiento complejo en el libro. Se pueden dividir en necesidades físicas que tienen que ver con el hábitat, necesidades biológicas que tienen que ver con las necesidades del cuerpo y necesidades de información que tienen todos los seres vivos para poder distinguir aquello que sirve para atender necesidades de aquello que
digamos, es venenoso, por ejemplo. Sí. ¿Sí? La información es algo que se intercambia en toda la biosfera. En los seres humanos, esa necesidad de información además se complementa con las necesidades simbólicas que tenemos como seres humanos, que son esas necesidades que nunca se terminan de satisfacer. Son las de representación. De representación, de reconocimiento, de seguridad. ¿Qué es lo que vemos en los mercados de consumo? Uno se puede sentar solamente en una silla a la vez, en dos si uno quiere estirar las piernas. Pero la inseguridad es algo que nos acompaña todo el tiempo y la inseguridad nos lleva a la infelicidad y la infelicidad nos lleva a la búsqueda de la felicidad. El mercado nos dice que la felicidad se puede comprar. Bien. Y esa es la clave de todos los mercados de consumo, particularmente y más crudamente de los mercados ilegales de consumos de psicoactivos. Bien. Lo que está en el fondo del tráfico de drogas es la idea de que la felicidad se puede comprar. En una sociedad donde las 24 horas del día nos dicen que la felicidad se puede comprar, no nos tiene que extrañar que haya quienes traten de comprar sustancias que le prometan. Que les provean felicidad, claro. Estamos redondeando el programa, Juan, porque se nos fue el tiempo. La verdad es interesantísimo charlar con vos. Pero quiero que este último concepto que vos, planteas tantos conceptos que realmente es sorprendente. Es muy aconsejable, yo insisto, con que leamos este libro. Pero quiero que nos hables de esto de la institucionalización mercantil como última reflexión para, digamos, disparar esto de la necesidad de la sindicalización del consumidor. Decíamos que todas las comunidades humanas están atravesadas por la cuestión del poder. El poder económico, que es lo que en general se suele llamar el poder real, no es algo fantasmático o misterioso. Es el poder que se ejerce a través de los mercados. El mercado es una manera elegante de llamar a ese espacio, a ese ámbito que se caracteriza por las relaciones comerciales donde alguien compra y alguien vende. ¿Sí? Este entorno comercial, digo que se fue institucionalizando, tomando las ideas de John Kenneth Galbraith, que es mi economista de cabecera, que es uno de los primeros críticos de la sociedad de consumo en Estados Unidos, es producto esta institucionalización y esta manipulación, orientación o garantización del consumo por parte de la ciudadanía, es producto de las necesidades de las grandes empresas, que al producir grandes volúmenes necesitan tener garantizada la venta. Entonces, y de alguna manera, ese poder económico que, en palabras de Leo Strauss, se ejerce como tiranía, porque el poder se caracteriza por ejercerse siempre como tiranía, se ejerce en los mercados en manos de quienes, detentan la posición dominante, cuya acción dio lugar históricamente en su momento a la demanda de responsabilidad social empresaria, por los efectos sociales que tiene ese abuso de poder. Y de nuevo, Galbraith plantea que frente a un poder, la mejor manera de luchar contra ese poder es generar un poder compensador, donde la organización no solamente quede del otro lado del mostrador, donde se institucionalizó todo ese sistema integrado, sino que también la organización, para poder gestionar la información y poder decidir de acuerdo a nuestros intereses, se pueda ver de este lado del mostrador, que ese es el sentido de una sindicalización de los consumidores. Muchísimas gracias, Juan. Fue realmente un placer tenerte en nuestro programa y espero que en otra oportunidad podamos charlar de esta nueva propuesta de investigación que estás haciendo sobre
justicia social. Bueno, con todo gusto, la verdad que fue muy ameno el encuentro y muy contento por tu invitación, lo cual te agradezco mucho. Bueno, gracias Juan, buenas noches. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.